Cobertura de la política. En este video hablaremos sobre cómo los jóvenes conciben la política e instituciones políticas. Investigaciones demuestran que la gente joven encuentra la política irrelevante y aburrida. No sé qué es la política, es una de esas palabras que solo suenan que tienen que ver con el gobierno. Joven de 20 años. Entre otras respuestas, varios jóvenes conciben en la idea de que la política trata de temas con relación a impuestos, presupuestos, gasolina, la salud, el empleo, la educación. Algunos otros mencionaban que la política implica decisiones en nuestra vida y el bienestar del país. La gran mayoría decidían que tenían que ver con el dinero, poder, control y asimismo daban respuestas negativas asociadas con la corrupción y dolor de cabeza por tanta polémica. Cabe mencionar y destacar que algunos jóvenes interesados en la política mencionaban que es muy emocionante e importante para el país, así como una gran oportunidad para el cambio. Cuestiones de interés. Entre las preocupaciones de los jóvenes destacan lo siguiente. Educación era un tema importante para todos los jóvenes. Las preocupaciones giraban en torno a la intimidación, siendo sobrecargados la tarea, la presión para aprobar exámenes, etc. También el empleo fue una preocupación ya que giraba en torno a la naturaleza insegura del mercado laboral y altos niveles de desempleo. Había pocas oportunidades u opciones limitadas para los jóvenes. En cuanto a las finanzas, había falta de dinero para financiar actividades sociales y de ocio. Otra preocupación fue el racismo porque descentró en la seguridad personal y se consideró que debía haber igualdad de oportunidades para todos. El uso y abuso de sustancias tóxicas, crimen, salud, medio ambiente también fueron preocupaciones de los jóvenes, así como las relaciones personales y las relaciones internacionales. Imagen de los políticos. La imagen que tienen los jóvenes acerca de los políticos es de hombres viejos o de mediana edad, también percibidos como ricos, provenientes de clases altas o de al menos de buenos antecedentes. Y esa idea se tiene porque se les ve con autos caros y viven en grandes casas o mansiones. Creo que un político sería una persona, probablemente hombre, sentado en una silla con los pies sobre la mesa, fumando un cigarrillo. Esto lo dijo una mujer de 16 años. Se tiene una fuerte creencia de que no se puede confiar en los políticos, dado que mienten y no cumplen sus promesas. Otras ideas que se tenían en general es que los políticos no les importa el país o su gente, simplemente se preocupan porque los elijan. Se sabe que los políticos no logran ni han logrado resultados eficientes que beneficiaran a la población. Y eso se dice porque se basa en la falta de cambios visibles y la cantidad de dinero que gastan en supuestos proyectos. Los jóvenes actualmente opinan que la política es de un interés para los mayores en lugar de personas jóvenes. Por último, ¿cómo se involucran los jóvenes en el proceso político? Los jóvenes en los grupos con interés político parecen políticamente cuando los temas tienen una relevancia personal directa para ellos o para su comunidad. Hay evidencia de que los más interesados son aquellos de un grupo más alto en interés político.